Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Estos eventos son posibles gracias a tu apoyo en Twitch. Por favor, sígueme en twitch.tv/Mouredev y participa en ellos. Muchísimas gracias por tu ayuda. Que voy a darle paso en ya. Si no me equivoco, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo estamos? Tenemos mucha suerte porque Luis, digo bien tu nombre, ¿cómo lo tengo que pronunciar para no liarla? Ya desde el principio. Está muy bien, muchas gracias. Luis, pero bueno, no es tan sencillo, así que lo dejamos así. Claro. Sabes que en España se nos da mal aprender otros idiomas. Sois los de otros países los que se os da mejor aprender español, ¿no? Puede ser, igual los franceses, ¿no? Bueno, Luis trabaja en Malt. Malt es una plataforma precisamente para unir a profesionales, emprendedores con empresas que están buscando llevar a cabo su idea, su producto, que necesitan básicamente a un freelance. Entonces, creo que es una persona idónea para hablar directamente cómo es ese trato con los freelance y para conocer bien de verdad cuáles son esos pros, esos contras, qué tenemos que hacer para encontrar esos primeros clientes, cuánto cobrar, ese montón de dudas que nos surgen a todos, que muchas veces me preguntáis a mí y que yo básicamente lo que hago es daros mi opinión personal. Pero claro, es mi opinión personal. Al final, una persona como Luis, que trabaja con cientos de freelance a diario, pues va a tener una visión muchísimo más global y va a daros mejores consejos de los que suelo dar yo. Así que creo que está genial. Por favor, aprovechar el chat. Yo lo intentaré ir repasando, iré apuntando preguntas, las uniremos en bloques, es decir, no vamos a ir parando todo el rato, pero bueno, aprovechar porque sé que muchos estáis intentando emprender o que a futuro lo podéis tener en mente como una opción. Igual ahora mismo no os lo planteáis. Yo cuando empecé a trabajar en ningún momento me planteé ser freelance, básicamente porque pensaba que me moriría de hambre si lo hacía. Entonces ya es algo que directamente no le hice ningún caso, y con el tiempo, pues por una cosa y por otra, cada vez fue ganando más importancia, y ojalá en su momento yo pudiera disponer de plataformas como Malt, de personas como Luis, que de verdad conocen muy bien este mundillo para orientarnos. Así que bueno, antes de nada, por favor, preséntate, dinos a qué te dedicas dentro de Malt y un poco cuál es tu especialidad y lo que te apetezca contarnos. Y por supuesto empezar por agradecerte muchísimo el estar por aquí. No, muchísimas gracias a ti, Bryce. Estoy encantada de estar hoy compartiendo con vosotros e intentar dar las mejores respuestas, pero sigo aprendiendo de todos modos. Va a ser súper interesante compartir con vosotros hoy. Así que nada, yo soy Luis, soy francesa, lo habéis notado, y llevo ya 5 años viviendo en España, en Madrid, y llegué porque, bueno, de una práctica de fin de máster, y me quedé y empecé a trabajar en Malta hace casi ya 4 años, y ahora soy responsable de la comunidad de los freelance en España, donde contamos ahora con más de 30.000 profesionales, y estamos también en Francia y en Alemania. ¡Wow! Yo a Malt lo conozco ya desde hace unos añitos. Sí que es cierto que yo cuando empecé... Malt, ¿cuánto tiempo lleva en España? ¿Unos 4 años? Estás diciendo más o menos, ¿no? Es decir, tú casi estás desde el principio, Sí. prácticamente, digamos. Yo cuando empecé hace 6 años, y sí que es cierto que no existía la plataforma Malt. Existían otras plataformas que a día de hoy creo que ya no existen, ¿no? Y entonces sí que mis primeros pasos también fueron en otras plataformas, he de decirlo, pero sí que, digamos, en cierto modo te facilita las cosas, porque también llega ese punto en el que tú dices, quiero emprender. Yo estaba muy perdido, la verdad, no sabía muy bien cómo hacer nada, y de verdad dar con una plataforma que, aunque no te vaya a asegurar el 100% del trabajo, sí que digas, tengo una visibilidad y tengo unas, digamos, algo que en realidad nos ayude a que no se nos haga tan difícil nuestro día a día como freelance. Entonces, la verdad me gustaría que en primer lugar contaras qué es Malt, cuáles son esos puntos fuertes que creo que
que aportan y creo que incluso son diferenciadores en cierto punto, y cómo podéis ayudar al freelance en esos primeros pasos, porque llega un momento que sí que es cierto que ya parece que pueden aparecer, si tienes cierto bagaje en el campo, vas teniendo clientes, unos clientes hablan con otros y parece que todo con los años se va facilitando, pero al principio es muy complicado y muchas veces de cara a abrir mercado, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vivo en una ciudad muy pequeñita, la gente que me puede contratar como freelance son los mínimos, y para desarrollar aplicaciones móviles, que es mi especialidad, básicamente es cero las posibilidades de que alguien me llame, porque al final el coste que tienen y el tipo de empresa que existe aquí, ninguno va a necesitar una aplicación móvil. Entonces ahí tener una plataforma que nos lanza a todo el país, pues también puede ser muy bueno. Así que cuéntanos un poquito qué hacéis desde Malta. Vale, pues mira, lo primero, como bien has dicho, pues es conseguir y ampliar tu cartera de clientes, ¿no? Es poder conseguir aquellos proyectos que no podrías conseguir por ti mismo, que sea desde el desarrollo de una aplicación para una pequeña y mediana empresa, o hasta el desarrollo de una web aplicación para una de las grandes, porque estamos trabajando también con empresas como ahora mismo acabamos de cerrar con Sanofi, por ejemplo, o con empresas como Mongo, o como Inditex, donde es casi misión imposible tú como autónomo entrar ahí por temas sobre todo de burocracia, de administración, ¿no? Entonces también te da la oportunidad de entrar en este tipo de proyectos. Igualmente, una de las ventajas de Malt es cobrar a tiempo tus proyectos, porque no sé si tú, Bryce, has tenido este dolor de cabeza de tener que estar detrás de tu cliente para poder cobrar lo que faltaba del proyecto, que sea el 30, el 50% o la totalidad del proyecto, o hasta también perder dinero porque no tienes que luchar y de justificar porque tienes que cobrar todo el proyecto, ¿no? De todas me ha pasado. He perseguido a clientes, he amenazado a clientes, he quedado sin cobrar de otros clientes y la verdad, eso sobre todo al principio, precisamente porque tampoco sabes muy bien cómo funciona y tienes el miedo ese de decir, es que si cobro por adelantado igual ya no me contratan. Bueno, ese tipo de cosas que cuando estás empezando y si no tienes un respaldo, siempre en cierto modo te dejas perder un poco porque no sabes si la cosa va a ir bien. Entonces, sobre todo al principio me pasó mucho y ahora ya juego con la filosofía de que siempre se cobra un tanto por adelantado, porque si no es muy difícil. ¿Qué pasa? Quizás con vosotros igual tampoco hace falta ese tanto por adelantado, porque lo bueno que tiene Malt y que tienen las plataformas o algunas plataformas de freelancing en general es que en realidad hay un contrato por las dos partes. Al final estáis vosotros como personas que agarran por un lado al freelance, que agarran a la empresa y dicen, vosotros os habéis puesto de acuerdo, pues ahora cada uno tiene que cumplir su parte. Y eso está genial, eso está genial. Sí, totalmente. Esto es muy importante, y luego también que sepáis que en Malt, por ejemplo, los clientes tienen que hacer adelanto de pagos antes de empezar el proyecto. Si son proyectos muy largos, pues es a cada mes, ¿no? Cada vez que se empiece el mes, pues se hace adelanto de pago y se cobra a cada final del mes. No vas a esperar 30, 60 días ni 90, aunque sea ilegal, a veces pasa, pues aquí no pasará. Y igualmente, una de las tranquilidades puede ser también dolor de cabeza, es editar las facturas, tener que mandarlas, modificarlas, etcétera, que te hace perder tiempo. Todo esto está automatizado a través de la plataforma, y además todos los proyectos están cubiertos por un seguro, que es el seguro AXA, que se demanda cada vez más. No es esencial tenerlo, pero para algunos grandes proyectos es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final, si estás empezando a hacer un proyecto para una gran empresa, y si hasta como el ejemplo tonto, ¿no? Te vas a la reunión cliente y estás ahí con tu café y se cae tu café encima de todo el servidor, de yo que sé, y son millones de daños, pues ahí tienes un seguro que te respalda.
Y luego, por supuesto, no es lo de menos, tenéis a un equipo donde yo formo parte con mis compañeras que estamos aquí para asesoraros, para daros la bienvenida cuando estáis entrando en la plataforma, para guiaros un poco en estos primeros pasos, porque al final, como bien has dicho, es algo que emprendes tú solo y nos sentimos a veces sí que un poco aislados, ¿no? No tenemos a alguien para resolver alguna duda que podríamos tener, sobre todo a nivel legal. Aunque nosotros no somos expertos, vamos también colaborando con otras entidades, otros sectores, para poder, eh, para poder ayudaros y a las opciones, ¿no? Para empezar, que es algo que no hay que dejar de lado. De hecho, el tema legal que es algo importante al final. Sí, que a veces la podemos liar más por desconocimiento que por intentar hacer las cosas mal, porque al final hay muchos resquicios legales a nivel de tributación y a nivel de cómo facturar cuando estás empezando, que si hay unas retenciones, que si hay otras, el tipo de empresa que eres, y ahí la verdad es que es bastante complejo y Sí. toda ayuda es poca. Es poca, yo creo, cuando estamos empezando, porque bastantes tenemos con el tener que enfrentarnos a decir, oye, ahora me tengo que buscar yo todo mi trabajo, hay meses que puede que me vayan mejor, otros que me vayan peor, entonces eso siempre está bien. Y también he de decir que yo en su día, cuando me empecé a asesorar, yo por fortuna tengo una amiga que trabajó en gestoría financiera y conoce bien los temas, y al ser amigos pues me ayuda y sé que no va a haber ningún problema y que los dos lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Pero sí que es cierto que yo muchas veces al principio me fui a alguna gestoría a preguntar y era una locura, y sobre todo en el mundo tech, a modo de que, oye, yo facturo, igual estoy facturando de una empresa de un país y de otra que me está pagando unas aplicaciones vendidas en una tienda de no sé qué, es decir, que al final la mitad, a no ser que ya estén especializados en eso, suelen quedarse como que no tengo ni idea. No tengo ni idea, o el trabajador autónomo clásico, pues es la pequeña empresa y ya más a nivel de pues, lo que puede ser un fontanero, un electricista, otro tipo de empresas, y no empresas relacionadas con tecnología directamente. Y vosotros ahí en Malt sí que una parte muy importante es la parte de programación, aunque hay otros servicios, es decir, tenéis que saber que no solo si eres programador puede que una plataforma como Malt sea una opción, sino si te dedicas, por ejemplo, yo creo que al marketing también puede ser una buena opción, al diseño también puede ser una buena opción, es decir, diferentes perfiles, no tiene por qué estar cerrado, ¿no? Ok. Pues bueno, un poco para ir centrándonos, ahora que ya más o menos te ubicamos dentro de tu puesto de trabajo, yo creo que me gustaría que nos dieras esa visión de, ¿tú crees que, ya por empezar por lo duro, aquí se pregunta muchas veces, ¿cuándo puedo emprender? ¿Cuándo sé que estoy preparado? ¿Necesito llevar 10 años, haber pasado por 5 empresas o no? Mi caso, también para que lo ubiquéis, es que yo había pasado por 3 empresas y había trabajado para el sector privado durante 6 años. Creo que para mí eso fue bueno, porque también conocí otras cosas antes de lanzarme al mundo del emprendimiento, pero ¿qué tipos de perfiles primero os encontráis vosotros también día a día? Y tú personalmente también, ¿qué piensas, ¿no? Que si hay algún buen momento para emprender o para decir voy a ser freelance, o es más fácil pegarse el batacazo o no. No, es una buena pregunta. De hecho, no creo que haya una única respuesta, ¿no? Porque al final hemos podido compartir con muchos emprendedores y efectivamente hay de todos tipos. Hay las personas que han emprendido desde siempre, al final, desde que han empezado a trabajar, a desarrollar proyectos por su cuenta. Luego hay otro tipo que se lo está esperando y espera como 5 o 10 años de experiencia para dar el salto como freelance. Y hay también otro tipo que al final hemos visto este año, es cuando aparece una crisis como la que estamos viviendo y no tienes selección, y entonces pues das el salto, aunque a lo mejor sí que lo habías pensado y es el momento. Y esta crisis ha hecho, nosotros lo hemos visto, creo que en otras plataformas también se ha visto que hubo un crecimiento en cuanto a las personas o que han perdido su trabajo o que han visto también una oportunidad dentro de esta pandemia. No sé cómo lo ves tú también, si
si ves también a compañeros que por la crisis se han planteado más ser freelance, ¿no? De hecho, ayer estábamos haciendo aquí una sección que es descubriendo portfolios, ¿no? Un poco para también aprender a venderse y ver un poco cómo nos podemos dar a conocer, ¿no? A nivel general. Y un par de personas decían, yo empecé a programar en enero, ya estoy haciendo cosas, es decir, ahí más claro agua, ¿no? Un poco así relacionado con todo esto. Y otra persona también diciendo que algunas empresas o colaboraciones que tenía también se fueron abajo y que también eso fue el momento para replantearse unas nuevas cosas. Así que la verdad, yo por fortuna no me vi afectado porque por suerte las colaboraciones que yo tengo pues pudieron resistir, pero sí que es cierto que la cosa fue muy mal y aquí lo hablamos mucho, sobre todo gente que está empezando ese primer trabajo, que si ya suele ser difícil encontrar tu primer trabajo, ahora cuando las empresas quizás mantienen algo más de margen, no diciendo es una persona que va a tener que teletrabajar, quizás no tengo tanta fluidez en caja a nivel de empresa como para que contrate a alguien y me salga mal y tenga que contratar a otro, o ya no por temas de dinero, a modo de que el proyecto que tengo tiene que salir sí o sí en tanto tiempo y quizás alguien que está empezando pues por cosas normales y corrientes puede que alguien me lo resuelva en un mes, pero puede que otro me lo haga en 2 meses. Entonces parece como que las empresas también tienen más miedo y se están pensando algo más el contratar a esos perfiles junior. Entonces yo creo que ahí también fue un buen momento, entre comillas, para llegar a plantearse el decir, pues bueno, vamos a empezar a hacer algo, o no tengo porque como una empresa de a pie, de las de toda la vida, no me va a contratar, o por lo menos en este momento, que yo creo que se va a recuperar, esto al final será cuestión de más o menos meses, pero volveremos a recuperar el ritmo que teníamos antes, pues también puede ser un buen momento para decir, oye, yo sé hacer esto, tengo estas capacidades, ¿por qué no intento conseguir algún trabajo? Y ahí, claro, es difícil, pero sí que con cosas como lo que hacéis vosotros también puede cambiar bastante esa percepción, sobre todo si no tienes presencia online y tienes como que empezar de cero prácticamente. No, totalmente. Algo igualmente que es importante, por supuesto, ya en el momento que te das cuenta que al final el trabajo que estás haciendo lo podrías hacer por tu cuenta y que es algo que siempre pues te ha llamado la atención, ¿no? De poder elegir cómo trabajar, con quién, el tipo de proyecto, das más pues el paso a ser freelance. Igualmente desde nuestro estudio que hicimos vimos que a pesar de la crisis o elección de ser freelance, ahora que lo son no quieren cambiar a otro modelo, ¿no? No quieren volver a trabajar por cuenta ajena. De hecho era más del 80% de ellos. Pero es cierto, y ahí tomé una recomendación que es fácil de decir, por supuesto, y viendo con otros emprendedores, recomendamos también si se puede empezar como un colchón financiero, ¿no? Porque al final tiene un coste elevado a emprender, no sabes si tienes una garantía de tener un cliente o cuando tiene una cierta precariedad también cuando vas a empezar, ¿no? También todo lo que puede conllevar pues la alta como autónomo, todos los costes adicionales que puedas tener como emprendedor. Totalmente. Yo también es algo que hablo bastante. A ver, quizás mi caso, no sé si es el mejor. Bueno, yo creo que es un caso bueno, pero no sé si todo el mundo se lo puede permitir. Yo, por suerte, llevaba trabajando 6 años y yo ya lo he dicho más de una vez que, bueno, mi puesto de trabajo era bueno, era estable y estaba bien pagado. Entonces también me permitía ahorrar. Entonces yo lo que hice fue ahorrar para poder vivir durante 2 años sin hacer nada, es decir, únicamente pagando el alquiler, teniendo que pagar pues mi cuota de autónomo y comida, es decir, un poco como yo me lo planteé. También sí que es cierto que yo vivía en Galicia y es mucho más fácil según donde estés, que no es lo mismo lo que yo tendría que tener ahorrado en Madrid que lo que tendría que tener ahorrado en Galicia, en mi pueblo, ¿no? Pero bueno, sí que más o menos me lo planteé así y eso en cierto modo me dio una tranquilidad de cara a empezar y de decir, es que
yo no me voy a volver freelance y al mes me va a estar llamando ya una empresa a la puerta, porque puede no pasar. Lo bueno es que como programadores podemos seguir haciendo cosas, podemos seguir lanzando proyectos propios o aprendiendo o cualquier cosa. Entonces yo lo de tener algo, no digo 2 años, no, es decir, yo cuento mi ejemplo, pero entiendo que tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Yo 6 años trabajando, como quien dice, no tengo una familia a mi cargo, no tengo una hipoteca, no tengo esos gastos que muchas veces dices que se me va a ir el dinero, sí o sí, la responsabilidad era mía y si me llega a ir mal, pues me volvía a vivir con mi madre, me plantaba allí en la puerta de casa y para comer y para dormir iba a tener, ¿no? Y después lo otro pues ya tendría que buscar. Entonces, bueno, entiendo que no para todo el mundo es lo mismo. Totalmente. Vemos también cada vez más a personas que no emprenden solo, es decir, como por ejemplo, no sé si eres desarrollador back, que tienes compañeros en front, en mobile o hasta en diseño gráfico y montas como tu pequeño equipo, ¿no? Haces tus proyectos al lado y cuando hay algo más gordo, pues vais todos juntos haciendo este proyecto y lo estoy viendo cada vez más. Es una manera a lo mejor de emprender y empezar con más seguridad a lo mejor y compartir directamente con otros profesionales. Totalmente. Porque claro, llegado al punto de que un proyecto, por ejemplo, hay proyectos que igual por ser más grandes o por necesitarlos en tiempos más concretos puede que necesiten a más de un profesional, por lo que sea. ¿Esto es algo que vosotros podáis gestionar o tendría que gestionarse desde el lado del freelance? ¿Cómo creéis que es la forma buena de hacer este tipo de cosas? Lo estamos viendo, de hecho, bueno, cada cliente tiene también un asesor, ¿no? Un manager que le está siguiendo y también pues vemos su necesidad y tenemos jefas de proyectos que puedan llevar equipo y entonces sabemos que ya trabajan con otros profesionales de la plataforma, por ejemplo, les hemos identificado, igualmente a veces aconsejamos al cliente que vaya preguntando directamente al profesional que va a llevar este proyecto con otros, ¿no? Y esto se puede hacer perfectamente y de hecho recomendamos mucho si estáis trabajando con otros compañeros de avisarnos para poder a veces pues recomendaros en equipo, que se está pidiendo en algunas, sobre todo algunas grandes empresas lo piden. Ok, qué bueno. Es decir, incluso nosotros decir que tenemos o que cierta afinidad con algunos profesionales de la plataforma y que ya vayamos en pack. Sí, Está bien. pues creo que es importante también, no sé, como profesional, como cuando trabajas, sabes con quién puedes trabajar, con quién veis bien, ¿no? Totalmente. Hacen un par de preguntas interesantes. También, ya ahí por ir metiendo un poquito del chat para que no se nos vaya muy para adelante. Primero nos preguntan si solo nos podemos registrar desde España. Esa es la primera pregunta. Malt es cierto que nos posicionamos a nivel local, entonces de momento estamos presentes en Francia, en Alemania y en España. Todo el mundo se podría registrar, pero a la hora de facturar sí que habría que tener los documentos legales en España o en Europa, donde nosotros estamos con el colaborador para asegurar los pagos y la validación, por ejemplo, de la alta como autónomo o de la sociedad. Así que, por ejemplo, para América Latina ha pasado de manera muy puntual, por ejemplo, que un profesional o en transición, ¿no? De llegar aquí en España, pero si no, no se podría hacer. A ver, es un poco cómo funcionan. Al final, a nivel como tenéis que pensar que a nivel legal es algo muy importante el tener esto en cuenta. De todas formas, pues bueno, yo creo que no hay ningún problema en decir que fuera de España, en Latinoamérica, hay otro tipo de plataformas que pueden hacer algo parecido y que también tiene que ser una buena opción. Luis nos está hablando de Malt porque es su empresa y es donde mejor conoce y donde mejor nos puede responder y dar esa visión del panorama freelance. Pero bueno, entender que igual que Malt tiene muy buen posicionamiento en España, pues en Latinoamérica e incluso, no sé si incluso por diferente país de Latinoamérica, igual quizás en México hay una que puede funcionar mejor que en Argentina, por ejemplo, pues supongo que también tiene que haber algo y de esto se trata, de que tengamos en cuenta a nivel general también cómo está el panorama freelance, que sí que es algo muy parecido, yo creo que a nivel
a nivel mundial en muchos casos, sobre todo si estamos hablando de programación, porque la demanda de trabajo es bastante parecida. Sí que es cierto que hay diferentes necesidades por países y perfiles, pero digamos que a nivel de emprendimiento las dificultades que en muchos casos me voy a encontrar en España como persona física, me las voy a encontrar también en México, porque voy a tener problemas a la hora de facturar, a la hora de saber cuánto cobrar, a la hora de buscar mis primeros clientes, y eso sí que es algo totalmente global. De ahí la otra pregunta que estaban haciendo aquí, que es ¿quién pone el precio a los proyectos y cómo funciona la parte de comisiones? Vale, pues es totalmente gratuito registrarse dentro de la plataforma. Sin embargo, a cada proyecto nosotros cobramos un 10% de cada proyecto hasta 3 meses de colaboración con el mismo cliente, y luego se baja un 5%. Es bastante transparente. Cuando vais a mandar vuestro presupuesto, veis cuánto vais a ganar al final del proyecto. Y es importante tener esta comisión en cuenta, por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, que solo son esos 3 primeros meses y después incluso se bajaría. Sí. Vale. Es decir, me parece bastante justo, solo por tener toda esa pasarela por el medio y una plataforma que se encargue de gestionar todo. Y de cara a poner el precio, ¿cómo funcionaría? Vale, ¿cómo quieres decir? De poner tu tarifa, ¿no? De cómo Sí, a la hora... es decir, al final yo sé cómo funciona, pero un poco para que lo expliques. A nivel de profesionales, nosotros tenemos que establecer una tarifa por hora. Entonces, en cierto modo, quien tiene el control va a ser el propio freelance. No tiene por qué malvenderse, ¿no? Es decir, la propia empresa va a saber en todo momento lo que le va a costar un desarrollo y cuáles van a ser esas pautas. No, totalmente. Ahí la idea también es que en Malt no hay intermediarios, que vais a trabajar directamente con el cliente y vais a negociar vuestra tarifa. La idea, vais a ver ahí dentro de los perfiles, si decidís de hacer el perfil público, hay la tarifa que se enseña. Podéis también elegir de no hacer de vuestro perfil que sea un perfil público y que sea un perfil que sea visible solo para un tipo de empresa, y esconder la tarifa al día. Es para tener una orientación, sobre todo de cara a los clientes, para poder posicionaros, ¿vale? Y luego es también la pregunta que podemos ver, que es a la hora de elegir su tarifa, cómo lo hacemos. Pero esto lo vais a negociar directamente con vuestro cliente. Nosotros no vamos a deciros cuánto tenéis que poner. Ok, sí, al final yo creo que está bien el sí tener una tarifa para dar una orientación al cliente de lo que valen nuestros servicios, porque eso también va a dar cierta visión. Nos va a dar cierta visión como profesionales. Está claro que ante todo, y a mí me gusta ser muy transparente, a mí no me gusta nada mentir en cuanto, sobre todo en el dinero, ¿no? Porque parece que es el tema, ese tabú de que el cliente, quien se lo haga más barato es con quien se va a quedar. Yo en esas cosas tampoco me voy a meter, pero yo creo que lo que tenemos que luchar es, yo como profesional creo que esto es lo que debo cobrar. Entiendo que incluso, llegado el momento, vosotros me podríais ayudar a establecer en cierto modo una tarifa, ¿no? Porque igual yo llego a Malt y digo, no, es que yo quiero cobrar 400 euros la hora, ¿no? Y dicen, bueno, Bryce, es decir, tú no te mereces eso, no te mereces eso ni de lejos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que en ese punto también puede estar bien. Sé que tenéis baremos, sé que incluso hay ciertas recomendaciones para que lo coloquéis según el perfil, pero bueno, entiendo que al final sí que es algo lo que vosotros podéis decir. Bueno, vete por aquí, o hay una media también de precios que nosotros podemos tener en mente, que es algo que en muchos casos no tenemos presente. Y también sobre todo la medición, que es que vosotros ya lo estáis dejando un poco claro, que este es el precio la hora, aunque después a nivel de proyecto se pueda acordar otro, pero también da esa unidad de medición, que creo que es también importante, porque muchas veces vamos al peso de cara a establecer cuánto debemos cobrar por un proyecto, y creo que está bien el decir, oye, estos son las estimaciones, estos son los precios. Entonces, bueno, entiendo que hay una parte de asesoramiento, de llegar a necesitarlo también por vuestra parte. Sí, efectivamente es como una orientación.
en cuanto a cuál es el precio, la tarifa que me tengo que poner, también es importante ver que es en función de, bueno, de tus años de experiencia, de tu sector en general, que vas a poder valorar un poco al día y ver las tarifas del mercado. Y ahora, como cada vez más pues recibimos proyectos, estamos viendo también los precios del mercado. Igualmente me voy a atrever a decir que no hay que ponerse una tarifa baja, porque también hace daño a la comunidad, en este caso por ejemplo la comunidad de otros programadores, y luego no educamos a los clientes y les educamos mal, como luego no se dan cuenta y no se puede pedir una página web, por ejemplo, por 200 euros, vamos, estoy diciendo un disparate, pero que es que hay cosas que luego estamos educando nosotros mismos a los clientes si les acostumbramos a tarifas muy bajas, y no es tanto la solución para empezar y destacarse, ¿no? Está bien posicionarse dentro de los precios del mercado. Igualmente, si veis que son los primeros proyectos, vamos, podéis tener una tarifa un poco más baja, pero no regalar nunca vuestro trabajo y siempre ver cuál sería, qué vais a ganar en cambio. Si es una recomendación a otro tipo de proyecto, posicionaros, pero tenéis que ganar algo en cambio de bajar esta tarifa. En el momento también que una empresa decide darse de alta en Malt, ¿hay algún tipo de proceso con esa empresa de cara a controlarlos de alguna forma o saber qué tipo de ofertas van a poner? O digamos es un alta libre y después ya a futuro pues puede que sí o puede que no? No sé si hay algún proceso por el medio. Es libre, los clientes pueden contactar directamente a los profesionales. Es cierto que hay como una especie de filtro donde hay un equipo que está ahí vigilando y todas las propuestas que no son adecuadas, que pueden ser tipo spam, ¿no? Que son fuera de lugar. Intentamos filtrarlo para que sea proyectos interesantes para los profesionales y que se puedan valorar al profesional. Genial, porque justo había una pregunta que decía, ¿cómo le explico yo a un cliente que algo cuesta X, ¿no? Sin tener que trabajar únicamente por un café, ¿no? Que es algo que muchas veces, yo me he peleado muchísimo con clientes. Llegué al punto de a día de hoy, este es el precio, ¿te gusta? Genial. Por supuesto, se puede modificar, pero al cliente que vaya con la idea de que yo le digo 1000 y el cliente dice que me lo hacen por 200, o por qué, o no creo que valga esto, yo directamente corto. Y se acabó lo que se daba, porque sabes que parece que es una lucha, o va a ser una lucha interminable, ¿no? Una pérdida de tiempo. Entonces entiendo que ahí también está muy bien que por vuestra parte pues tengáis ese control ya de... En el momento yo creo que ya lo están haciendo a través de la plataforma, se le está dando una visión al cliente más profesional, de cara a que ya también entiendan cómo es este mundo, cómo es este mecanismo, y que esto no es una feria, un concurso de cara a ver quién me lo hace por menos dinero y ya está, aunque yo no entienda lo que tiene que cobrar cada uno. Esto nosotros apostamos, de hecho, al contrario, que hay otras plataformas, si quieres, el precio muy, muy bajo, hay otro tipo de lugares, digamos, pero la idea también es destacar a los expertos y poner en valor vuestro trabajo. Y por supuesto no podemos filtrar todo y puede que llegue como el típico que no lo ha entendido, pero bueno, hacemos lo posible para que no pase. Aquí un tema, ya que nos hemos metido en tema dinero, ¿no? Que eso es un tema muy recurrente. También nos estaban preguntando si de verdad desde vuestro lado podéis ayudar a dar un precio final o un precio más ajustado, o cómo es esa forma que podéis recomendar al freelance para muchas veces calcular el valor del proyecto, porque no tenemos ni idea, o a veces nos podemos ir por horas, pero no contamos con una estimación de tiempo, que siempre se suele ir un poquito más a la larga de que solemos estimar, que pueda haber contratiempos, bueno, todo ese tipo de cosas.
Es verdad que orientamos más a la hora de elegir su tarifa al día por tiempo más que por proyecto, porque igualmente, por toda transparencia, no somos tampoco expertos. Yo no soy experta en programación y es también en función del cliente. No es lo mismo de desarrollar un proyecto, una página web, por ejemplo, para Santander, que para el restaurante, pues, de bocata de la esquina, ¿no? Entonces, es también ver cuáles son los objetivos detrás y cuánto va a ganar este cliente gracias a nuestra aportación, digamos, y el tiempo del trabajo, lo que va a implicar, si vas a tener también que trabajar con otros equipos, etcétera. Entonces hay muchos también factores que hay que tener en cuenta. Igualmente recomendamos de tener como, si es un proyecto largo, negociarlo directamente con el cliente. Muchas veces también, sobre todo los grandes, ¿no? Lo tienen ya, vais a estar en contacto con profesionales también del entorno IT y que conocen también estas tarifas y vais a negociar con ellos estos presupuestos. Igualmente aconsejamos de poner una tarifa, estimarla para un mes, por ejemplo, en el caso de un proyecto largo, que sea cuánto sería por mes, por ejemplo, de desarrollo de proyecto, y si podemos tener una visión global de cuánto sería, luego de hacer como bolsa de hora a lo mejor, o de tener como, si es por proyecto, luego todo el tiempo que vais a tener que impartir de más, ¿no? Que se cobre, ¿no? Hasta nosotros tenemos algunos profesionales que cobran por reuniones, porque puedes tener en tu pack incluido 3 reuniones a la semana con el cliente, pero en este caso pues tiempo es dinero y a veces reuniones, no sé si has tenido esta super experiencia de reuniones larguísimas de 3 horas y ahí no puedes desarrollar tu proyecto, entonces empezar también a cobrar para las reuniones, para todo el tiempo. Y lo van a pensar mejor luego en el momento de poner reuniones. Sí. Total, llega el momento y sobre todo, claro, cuanto más carga de trabajo empiezas a tener, que entiendo que eso es bueno, que cualquier minuto malgastado parece que te duele. Y sí que es verdad, y yo lo entiendo, es decir, por el lado de la empresa, quizás la preocupación de la empresa en ese momento solo es su producto de software, pero tú como profesional puedes tener la preocupación de esa empresa y la preocupación de otras 10, ¿no? O de otras tareas que tú tengas que hacer. Y claro, para la empresa, como todo el mundo, es decir, tendemos a mirarnos únicamente a nosotros mismos y el resto pues pierde así un poquito de importancia. Entonces yo siempre, con el paso del tiempo, intento que todo el mundo, sé que llegará el momento de tener que hablar con voz, ¿no? Pero si ya algunas cosas se pueden ir adelantando mediante email, para mí eso es básico. Es decir, yo cualquier persona, y lo siento, pero yo creo que es también un poco, y lo tenemos que tener también en mente para ser más productivos y no tener que llegar a puntos de decir, vale, es que yo ahora he perdido 3 horas en una reunión, tengo que cobrar por eso, porque si no, es que directamente estoy perdiendo dinero. Entonces yo, por email, en muchos casos sé que no es tan fácil, si hay que mandar 20 emails, no voy a cobrar por los 20 emails. Aún así, tengo una parte de contacto, digamos, de pago para dar prioridad, que es un dinero que ni me quedo yo, que simplemente es algo como... tú estás dispuesto a pagar por mi tiempo, aunque ese dinero después yo lo voy a donar, entonces tampoco es que sea ni para mí, pero estás valorando ese momento. Entonces creo que eso también es importante, eso lo que se llama invitar a un café, ¿no? Entonces eso, a mí me gusta mucho ir por ahí, primero centrar las cosas por email, y ahora, y el COVID ayudó a eso, no ayudó a nada, pero a esto sí, a poder hacer videollamadas, porque también el cliente, y sobre todo si el cliente no está muy relacionado, muy ligado a la parte tecnológica, tiene la costumbre de que da igual, a mí me tiene pasado entre ciudades, de decir, es que quedamos y nos vemos y digo, vamos a hablar algo durante 1 hora o durante media hora, y yo tengo 1 hora y media en coche ida y 1 hora y media en coche vuelta, por ejemplo. Digo, eso no tiene ningún sentido y tú no me lo vas a querer pagar, y por videoconferencia lo vamos a poder hacer. Entonces todo lo que pueda ser así, llegado el punto, pues oye, si hay que coger un avión e irse a donde sea, pues nos vamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que aprender también un poco a gestionar nuestro tiempo, y en el caso de llegar a buscar ese tipo de reuniones, pues habrá que ponerle precio, porque mi tiempo es igual
de válido cuando estoy reunido que cuando estoy programando una app, y eso también es muy importante y está bien que es algo que se valore y que también se meta dentro de cultura de empresa, para que la empresa sepa que eso está ahí. Tú cuando haces una reunión y trabajas en una empresa, tus reuniones son en tu horario laboral. No esperas a que se acabe el día para hacer reuniones con áreas de tu empresa, porque yo he tenido épocas de mi vida en que yo solo hacía reuniones. Entonces, forma parte de tu trabajo y eso está bien que se tenga en cuenta. Totalmente. Y ahí también está muy relacionado al final. La comunicación es clave. Al final, no puedes también pretender cobrar, por ejemplo, la reunión si no lo has establecido desde el principio. Tienes que comunicarlo también a tu cliente cuáles son las reglas del juego, ¿no? Y que esté de acuerdo y bien describir todo lo que viene incluido en tu presupuesto, cómo vais a funcionar y tener como que si no son reuniones, no son videollamadas, que sean mensajes, pero puntos de contacto, sobre todo en proyectos largos. Vemos muchas veces que hay fallos en el proyecto, litigios a veces por falta de comunicación, por malentendidos y luego es muy complicado arreglarlo, ¿no? De ahí siempre sobre todo con clientes nuevos, incluso con viejos, que todo el mundo es amigo hasta que no lo es, ¿no? Porque tiene pasado que tú igual puedes llevar colaborando un año con una empresa y después si hay un malentendido o hay algo, o sobre todo cuando duele especialmente en una de las partes que tú no llegues a un desarrollo, que haya temas de dinero por el medio, ahí tu mejor amigo se te da la vuelta, básicamente. Entonces a mí también me gusta el intentar escribir todo. Si yo voy a hacer un MVP de un proyecto, este MVP va a tener una pantalla de login que va a hacer esto y esto, va a tener una pantalla de registro que va a hacer esto y esto, y una pantalla de información que hace esto y esto. Y va a tener un botón de color azul. Si el botón después todos hay que cambiarlos, pues habrá que decir, oye, ya decidirás tú si esto hay que reestimarlo o se sale de tiempo o no estaba en el acuerdo principal. ¿Cómo crees tú que debe ser ese flujo ideal entre empresa y freelance? Digamos, ¿cuál tiene que ser? Yo creo que esa relación idónea por ambas partes, o cómo deberían de comportarse, o qué comunicación o documentación deberían aportar, muy por encima. Claro, nada que te exija aquí ponerte a hablar cómo sería todo el proceso, pero bueno, sí que a grandes rasgos ese camino ideal por las dos partes para que, digamos, al final el resultado sea fructífero para ambos. Claro, pues ahí casi también mis compañeros podrían contestar mejor, que están muy metidos con el tema de los proyectos y están viendo justo algunos de estos fallos del flujo y de la comunicación. A veces se llega para empezar, desde el propio brief del cliente, ¿no? Que hay que retrabajar porque no se entiende del todo, y luego hay algunos profesionales que mandan directamente un presupuesto sin haber tenido ni una reunión previa ni poder entrar más en detalle del proyecto. Desde nuestro punto de vista, pues es importante dialogar también con el cliente antes de mandar cualquier tipo de presupuesto para entender publicidad y para evitar efectivamente malentendidos, que nos equivocamos y poder tener, y a veces hasta poder vender más, ¿no? Es que no vamos a fingir que no es nuestro objetivo, es también de poder considerar la amplitud del proyecto, y a veces pues podemos negociar y para que sea un proyecto más potente que lo que teníamos visto al principio. Luego también a partir de ahí pues a lo mejor establecer también una comunicación en función de los avances, hablamos también de hitos, ¿no? Hasta de presupuestos, y a la semana de terminar un hito, o al mes, por ejemplo, y de encontrarnos con las personas dedicadas al proyecto, al project manager directamente de este proyecto, y en este caso también una persona técnica sí puede ser, de estar en relación directa con ellos, porque a veces también hay las personas que manejan el presupuesto, que entran en el diálogo del brief, pero no entienden tampoco el concepto del proyecto, y ahí también puede que haya líos también en cuanto a qué tipo de persona tengo que comunicarme, ¿no? Y no perder también dentro de este hilo a
a las personas que tienen que estar al tanto. Nosotros también desde Malt decimos, podéis también por supuesto hablar por teléfono, por correo, por otros canales, pero de volver a poner cualquier cosa que importantes, ¿no? Que habéis decidido de cambios de tiempo, cuando cuando se tiene que terminar el proyecto, si hay cambios, si hay novedades, etcétera, de ponerlo bien dentro de la plataforma en caso de mediación, para poder intervenir nosotros si hay un litigio, si el cliente pues nos dice que no es lo que esperaba, y de efectivamente ver qué ha pasado, si todo está incluido o no dentro del presupuesto, que tiene que estar muy, muy bien elaborado. Y muchas veces también pasa que el profesional pone una sola línea en la descripción del proyecto y de lo que va a hacer, y entonces es complicado después poder gestionar este conflicto. Entonces, cuanto más se describa el proyecto, lo que vais a desarrollar, los tiempos, lo que vais a cobrar también en caso de superar el tiempo del desarrollo, es muy importante. Sí, sí, totalmente. Y has dicho algo que yo creo que es muy importante, que es la parte de marcar hitos. Es decir, esos desarrollos de en 3 meses te lo entrego todo, eso no funciona, eso nunca funciona bien, ¿no? Entonces, cuanto más corto lo podamos hacer, de semana, de 15 días, de un mes, incluso ya con un mes ya me parece bastante, porque un mes puede dar tiempo para muchas cosas, pero sí que el ir cerrando, e incluso el ir cerrando esos hitos acompañados de lo que podría ser ya facturar esa parte del proyecto. Yo creo que puede ser algo muy importante, porque primero, al cliente le da seguridad, porque el cliente empieza a ver cosas. Al final, las metodologías ágiles a día de hoy, si trabajamos con Scrum o con lo que nos dé la gana, se trata de ir haciendo pequeñas cosas y que sean funcionales. Es decir, no que yo tenga que trabajar 5 meses para que al final algo funcione. Es decir, es mejor algo pequeño y algo que funcione y que valga para casi poner en producción esa parte. Entonces al cliente ya le ayuda a ver un poco lo que puede llegar a tener, y tú como profesional también te da esa seguridad de decir, voy por el buen camino, voy por el mal camino, empiezas a conocer mejor al cliente, y si ese hito de 15 días, de un mes, de lo que sea, quizás viene asociado a que esta parte del proyecto X% está cumplida y me tienen que pagar esto, pues también es una forma de que tú ya sepas que vas a cobrar, que el cliente ya haya soltado dinero, que también eso es algo que para mí es bueno, porque cuando el cliente no tiene que pagar nada, solo va a pedir. Pero cuando el cliente ya ha pagado algo y sabe que el pedir va relacionado con dinero, el cliente también se vuelve más conservador de cara a saber qué pedir, cuándo y cuándo pedirlo. Entonces esos límites, establecerlos cuanto antes mejor, porque es mucho más sano. Y creerme, cuando para mí mi dolor de cabeza tiene que ser el que yo sea capaz de hacer algo técnicamente. Mi dolor de cabeza no quiero que acabe siendo el saber si yo voy a cobrar, el saber si en realidad al cliente le están gustando lo que yo estoy haciendo, y cuanto antes se obtenga ese feedback, por mí muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pues bueno, voy a ir siguiendo aquí con otra preguntilla más que tengo apuntada, y es que la pregunta del millón, ¿no? Porque a mí me lo hace muchísimo y yo no sé si es que o no se entiende bien, o de verdad hay muchísimas dudas. Parece que el tema del freelance o del freelancing en general es como algo, parece que hasta secundario, ¿no? La pregunta de ¿se puede vivir como freelance? Y la pregunta verdadera es, ¿se puede vivir bien como freelance? Porque parece que siempre se estuvo asociado esta parte del freelancing a yo no puedo trabajar en cierta empresa y yo lo tengo que hacer por mi cuenta, y al final estoy mal viviendo porque estoy haciendo trabajos menores, entre comillas, ¿no? Entonces, un poco ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cuál creéis que es el estado a día de hoy, aunque sea en España, en Francia, bueno, en los países donde vosotros quizás podéis conocer mejor cómo está el propio sector? Claro, está cambiando bastante en España, pues como dijimos, ¿no? Empecé aquí cuando
cuando lanzamos la empresa y ha ido cambiando bastante también dentro de hasta los presupuestos que se están manejando. En Francia el mercado está mucho más maduro y en Alemania más todavía, que ya es algo que sí, que hay más freelance. El concepto de freelance es algo muy normalizado perdona. Y en España, sin embargo, hay algunos profesionales freelance que sí viven bien. Si hablamos también, todo depende de lo que entendemos por vivir bien ahí. Vivir bien a nivel económico. De hecho, hace poco hicimos una entrevista de un miembro de la comunidad. Es cierto que dentro de la comunidad no tenemos a todos los profesionales que pueden vivir a 100% de ello, pero estamos viendo que algunos profesionales, ahora no tengo la cifra exacta, están como haciendo el 80% de sus ingresos lo hacen a través de la plataforma. Otros, por ejemplo, en el caso del que entrevistamos, que es un desarrollador mobile, ha triplicado sus ingresos en un año, en el año de la pandemia, por ejemplo. Eso sí, él no ha marcado límites en cuanto al trabajo, es decir, que él no tiene vacaciones, trabaja de lunes a domingo, entonces todo es una cuestión también de equilibrio y sí, como lo ves también de trabajar así, si dice, bueno, lo voy a dar todo durante un año y luego descanso 6 meses, yo qué sé, o si va a ser el camino durante algunos años, porque puede ser agotador también, ¿no? No sé cómo tú estás ahora, Bryce, de lunes a domingo. Claro, yo estoy al borde siempre de mi salud, ¿no? Pero bueno, es decir, lo hago con conocimiento de causa. Es decir, por fortuna, entiendo que lo importante es saber primero si tú puedes dedicarle ese tiempo, saber parar y que tengas una meta, ¿no? Es decir, mi meta en la vida no es trabajar 15, 17 horas como puedo estar trabajando aquí todos los días, porque sé que me explotaría, bueno, no llegaría acabo de cumplir 34, pues no sé, no llegaría a los 40, ni de broma, ¿no? A ver, yo creo que lo importante es saber eso. Yo ahora mismo, por fortuna, para mí, y me gusta y hago muchas cosas que también es algo importante, que es no estoy pico y pala esas 15 horas. Al final, mi tiempo de trabajo puede ser estar aquí un par de horas contigo. Entonces, bueno, es trabajo. Vamos a decir que es trabajo. Pero obviamente yo estoy aquí pasando un buen rato, estoy aprendiendo, estoy compartiendo y me ocupa horas, pero no es estoy al teléfono con un cliente y se me está yendo la salud porque tengo esta entrega de no sé qué. Entonces, bueno, ahí hasta ese punto creo que es lo más importante. Y también algo que dices muy bien, que es el que consideramos el vivir bien, ¿no? Yo, para mí, mi estado de vivir bien es yo soy feliz y tengo para pagar facturas. Ese es mi concepto de vivir bien. Mi vivir bien no es tener un Ferrari o tener una casa más grande que mi amigo o que mi vecino, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto, personalmente y por otros compañeros que estamos en lo mismo, creo que a día de hoy se puede hacer y se puede hacer muy bien y se puede incluso vivir por encima que lo que ibas a conseguir en mucha empresa trabajando para una única persona, y yo creo que eso es cierto y cada vez es más normal. Sí, totalmente. De hecho, es un poco el objetivo, ¿no? Bueno, tienes que cobrar más al final que con lo que cobras en una empresa, por también el tema de más precariedad y más gastos que tienes también por tu cuenta, en el caso de si mañana se te cae el proyecto, por ejemplo, o también factores que hay que tener en cuenta. Mañana te puedes enfermar, pareces un superhéroe, pero no, al final podemos enfermarnos. Enfermamos menos que la gente normal, pero enfermamos. Y tomarse también de vez en cuando vacaciones, ¿no? Y esto es casi imprescindible, hay que saber desconectar. Y ahí también sí, eso es, del vivir bien y saber encontrar su punto de felicidad. Y cuando entras como freelance, al final muchos de los profesionales nos comparten que al final no van a volver a trabajar por cuenta ajena por la libertad que han ganado, ¿no?
a veces el sentido pues de libertad lo supera todo, de poder elegir a qué hora vas a empezar, con qué tipo de cliente voy a trabajar, conciliar con mi vida personal, con familia, si tienes, pues esto es también un lujo que todo el mundo no se puede permitir. Por supuesto tiene sus inconvenientes, pero ahí la mayoría de los freelance pues es lo que ven como punto de felicidad, ¿no? Mm, sí, sí, totalmente. Y al final que también se habla de que superado cierto límite monetario, ya lo otro ya se puede ir más a términos de codicia que de otra cosa. Aquí sin ponernos muy filosóficos, pero que ya es quiero dinero y no sé muy bien qué hacer con él, cuando al final todos tenemos unas necesidades que yo creo que son las que cubiertas, son las que nos dan esa estabilidad. Y bueno, por suerte creo que se puede cumplir desde la parte del freelance y cada vez mejor, y creo que ha cambiado. Yo no llevo tantos años en esto, llevo seis añitos, pero sí que es algo que hace 6 años también yo conocía a muchísima menos gente, pero sí que resultaba algo más raro, y ahora es yo creo cada vez más habitual. Y también sobre todo la visibilidad de que de cómo vive el freelance o cómo tiene que trabajar el freelance o qué implica, porque también es algo que yo, por ejemplo, cuando me lancé a ello, no tenía quizás ni referentes ni personas que yo supiese que habían emprendido de alguna forma y cómo les había ido. De hecho, solo tuve a un par de conocidos que me dijeron, no, mi primo montó una tienda de páginas web y se le hundió a los 2 años. Es decir, tenía ese tipo de referencias. Yo intenté valorarme un poquito y decir, bueno, Bryce, tú tienes cierta formación, tienes cierto bagaje en esto, y sí que he visto muchas veces un poco esos servicios que no voy a hablar de intrusismo, ¿no? Pero un poco de intentar vender lo que no es, que es que desarrollos a medida páginas web y te encuentras con una empresa y al final es alguien que, con todo el respeto del mundo, hace buenamente lo que sabe, pero quizás no es como tendría que venderse. No me puedes hablar de desarrollos a medida o de páginas web a medida si al final por detrás tú no tienes ningún conocimiento, por ejemplo, a nivel de programación, para poder hacer retoques, o si la página se rompe, saber cómo arreglarla. Y entonces, bueno, hay otros temas. Entonces yo sobre todo me fui encontrando con servicios de ese tipo, de que eso sí que pueden acabar yendo mal. También me encontré con compañeros que eran buenísimos a nivel técnico, es decir, todo lo contrario que el ejemplo que estoy poniendo ahora, pero le faltaba esa parte de quizás saber negociar con cliente, quizás saber venderse, hacer la parte más comercial, ¿no? Que en muchos casos, pues como personas técnicas o yo como persona técnica, no es algo que tampoco nadie se centre en explicar. Y tú llegas donde el primer cliente y le hablas como si fuese programador, y eso no funciona, ¿no? Entonces también está la parte esa de que, bueno, tienes que saber de alguna forma venderte y gestionar y ponerte un poco en la cabeza del cliente. Yo creo que ganado esas cosas, y con plataformas de freelancing nos pueden ayudar a suplir esa parte, porque va a haber todo un envoltorio por encima nuestra. Entonces, bueno, también es un buen comienzo. Totalmente. Además, y estamos viendo un cambio de cara a los clientes, porque por supuesto, como lo que decías, ¿no? El concepto también de freelance, de lo que puede hacer, el miedo, la desconfianza de lo que puede hacer un profesional freelance. Hasta nosotros a veces hablamos de consultores independientes, porque hasta el propio concepto del freelance está como decir, desvalorado por parte de algunas grandes cuentas, ¿sabes? Como para acostumbrarles, y de hecho hemos publicado este año un libro blanco como una guía, cómo trabajar con freelance, cuáles son las buenas prácticas, cómo valorar el trabajo freelance, hasta los primeros pasos de, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces como llegas en un proyecto, es el primer día, no tienes ningún acceso, nadie se ha enterado que vas a entrar en el proyecto, parece como un desconocido, y a veces es para un proyecto de 8 meses, full time, y no estás incluido dentro de este proyecto y no tienes este sentido pues de pertenencia al proyecto, como el bicho raro, ¿no? Que está llegando ahí, y hay que seguir educando a las empresas en este sentido. Sí, porque eso también
también lo tengo vivido, como que parece que el freelance viene a hacer chapa y pintura, ¿no? Que es esa persona que viene, hace lo que tiene que hacer y se va. Y Sí. ya está, es un ente. Y al final, joder, vamos a ser sinceros, igual que el freelance, igual que la persona que tienes en nómina dentro de tu empresa, es una persona que si podéis de alguna forma generar una relación sana, va a ser mejor para todos. Tú como empresario no vas a tener problemas con ese freelance y tú como freelance te vas a sentir integrado dentro de la empresa, vas a trabajar con más ganas y eso va a derivar en una cosa muy buena, que es que tu proyecto va a acabar saliendo mejor. Entonces yo creo que a veces tampoco es tan complejo, ¿no? El hacerlo de esa forma, y que sí que aún está la posición esta como que está devaluada, pero tampoco se dan cuenta de que ya muchos freelance están llegando al punto de que esa persona es buena en su campo y otra gente se está peleando en trabajar con esa persona porque sabe que lo que va a hacer lo va a hacer de una forma bien. Entonces ya estamos pasando del término freelance a ese término de consultor, ¿no? Como que, oye, ¿cuántas veces aparece una gran empresa, un Apple de la vida, y dice su consultor adjunto a no sé qué proyecto relacionado con innovación de no sé quién es Manolo? Pues, joder, pues yo ya conozco casos de que el freelance es ese Manolo de Apple, ¿no? Entonces, bueno, está bien también dar a entender y también ser claro, y yo se lo lanzo a todos los freelance, y que yo en mi caso, por supuesto, empecé mal, empecé como pude empezar, y acabé adquiriendo un buen nivel de ganancia, un buen nivel de vida, y como freelance, hasta el punto de que a día de hoy gano más dinero de lo que yo ganaba en las empresas donde ya sabéis que he trabajado y realizando los puestos de trabajo que ya sabéis que realizaba. Entonces, bueno, también un poco dejarlo claro, porque a veces también eso se oculta, como que dices, vale, eres freelance, puedes trabajar desde casa, eso está guay, pero no ganas dinero o no ganas tanto como trabajando en tal empresa top de no sé qué. Bueno, es decir, hay de todo, y yo creo que, por supuesto, dependerá de la suerte que tengas, dependerá de ti como profesional, dependerá del momento. Igual si aparece una pandemia, pues puede irte bien o puede irte muy mal, pero digamos que la posibilidad existe ahí. Yo creo que es lo importante. Igual que trabajar para una empresa privada, puedes tener unos sueldos muy buenos o pueden tenerte en Madrid trabajando por 11.000 euros al año, ¿no? Que hay esos casos. Bueno, pues yo creo que lo importante es también saber que existe. Obviamente no todo es bueno y bonito y tal, pero bueno, que está ahí la posibilidad. ¿Cómo en cierto modo, cuando comenzamos como freelance, conseguir esos primeros clientes? ¿Hasta qué punto se nos puede hacer cuesta arriba? Porque yo entiendo que pues será como todo, cuando tú ya tienes una reputación, cuando alguien te conoce, pues para bien o para mal, ya saben cómo acercarse a ti. Pero yo, Bryce Moure, acabo de empezar, como freelance es mi primer día, me voy a Malt, o en general quiero emprender como freelance. ¿Cómo me llega ese primer cliente tan ansiado? Igual que cuando estoy buscando trabajo, ¿cómo encuentro esa primera empresa que me va a contratar? Pues algunos consejos que seguramente hay más, y algo que mencionaste antes que me parece muy interesante es la parte de su portfolio, ¿no? De saber qué voy a vender, qué puedo y qué sé vender, qué quiero vender, cuáles son los servicios que puedo ofrecer a mis clientes, y saber trabajar y tenerlo bien, bueno, su carta de presentación, su currículum, su portfolio. Esto es muy importante de primera, porque a veces tenemos hasta profesionales que no saben exactamente lo que quieren ofrecer, ¿no? Y en qué se quieren posicionar. Y esto también es un primer punto que veo importante, ¿no? De saber ya qué puedes ofrecer. Segundo, también, antes de llegar a las plataformas, también utilizar su network cuando lo tienes, ¿no? Tu red, que sea de tu antiguo trabajo, de tus compañeros. Igualmente tienes comunidades, sobre todo pienso en Meetup, de comunidades tech, donde puedes estar, donde te puedes mover, donde te puedes pedir consejos, donde te puedes destacar a lo mejor
te animas a dar una charla, das visibilidad a tu portfolio como a lo mejor ayer algunos han hecho y esto es buenísimo también. No es fácil, pero si das el paso está genial. Y luego, por supuesto, de trabajar esta reputación online, que cada vez más pues estamos como necesitando más contenido, que sea por ejemplo a través de LinkedIn, Twitter, a nivel de desarrollo pues lo sabéis mejor que yo, es GitHub, Stack Overflow por ejemplo, hasta YouTube o canales como Twitch, pues ahí animando a comunidades, destacas, te vas a ir, las personas te vayan conociendo. Y luego, para terminar, sí, por supuesto, las plataformas de freelance te pueden ayudar muchos de portales de trabajo, que sea como Malt o lo que dijimos antes. Hay muchísimas plataformas para freelance hoy en día, de las más globales a las más especializadas para desarrolladores, para designers, etcétera. Y en América Latina, por ejemplo, pues hay Workana, hay Upwork, hay freelancers, de las más conocidas, ¿no? TopTal también, que están ahí. Las empresas, ¿sabéis si en algún momento durante este proceso de búsqueda del freelance tenéis constancia de que sí que revisan fuera de lo que es vuestra propia plataforma cómo se está moviendo ese profesional? Por lo que decías, por si el portfolio, por si las redes en las que esa persona está, un poco la presencia online, ¿no? ¿Sabéis si la tienen en cuenta? No sé exactamente si tienen en cuenta su influencia, digamos, pero sí que, por ejemplo, nosotros tenemos conectado a GitHub o Stack Overflow, Twitter, y puede ser un punto sí interesante luego. Lo muy interesante es el portfolio, la experiencia y poder demostrar lo que has podido llevar a cabo. Igualmente luego entre tus pares, digamos, ¿no? Dentro de tu propio sector, es excelente de poder demostrar tu portfolio y demostrar tu GitHub a las empresas. Uh-huh. Y de alguna forma prestáis algún tipo de ayuda, digamos, para empezar a trabajar de cara a ese proceso, para empezar a tener en cierto modo todo en regla. Eso es algo con lo que debe llegar el freelance ya hecho. Es porque, bueno, acabo de ver justo esa pregunta en el chat. Entiendo que, claro, también tienes que pensar que esto no es una súper asesoría completa, ¿no? Que al final cada uno tiene que montar su empresa y tiene que saber cómo, en cierto modo, cómo hacerlo y asesorarse con quién se tiene que asesorar. Pensar que al final Malt es una plataforma para ayudar a encontrar trabajo como freelance, más que como para, no sé, agarrarnos de la mano y decir, venga, os voy a llevar a ganar dinero, ¿no? No sé hasta qué punto esa parte podéis hacer algo o no, o os ha pasado por algún caso. No, totalmente. Uno de las principales como preguntas es el tema legal. Por ejemplo, estoy trabajando por cuenta ajena, pero quiero empezar como freelance. Estoy cobrando el paro, puedo empezar a destacarme como freelance. No tengo los ingresos suficientes para darme de alta como autónomo. Puedo. Entonces empezamos a tener un poco estas respuestas, aunque efectivamente no somos asesores legales y tienes también que averiguar tú como profesional cómo va todo este tema. Igualmente, como mencionamos, nosotros colaboramos y cada vez más pues somos más dentro de la comunidad, entonces nos permite llegar a acuerdos de colaboraciones pues muy buenos. En este caso colaboramos con un gestor de confianza también, y por 25 euros al mes lo gestiona todo, ¿no? Preguntas, dudas sin compromiso al principio, y luego si te tienen que hacer la alta como autónomo, etcétera, pues creo que es un precio bastante bueno, porque aquí en Madrid es entre 60 y hasta a veces 100 euros al mes. Y ahí pues nos ayudan bastante, y además organizamos webinar legal cada mes para responder a todos los temas legales. Y igualmente pues hacemos dentro de una primera llamada, podemos contestar a lo básico, pero cada caso es súper personal, en función de la edad, en función de la experiencia, en función de la pretensión de la cuota, por ejemplo, de autónomo. Mejor verlo con un experto, porque aquí yo todavía me cuesta entender todo. Ya os llega bien con todo lo que hacéis. También preguntaban si en cierto modo vosotros podéis ayudar a que un freelance
se ponga en contacto con otro freelance también de la plataforma, para intentar formar esa especie de alianza. Ya no solo que tú los conozcas con antelación, sino decir, vale, tengo un proyecto, voy yo como freelance, pero quizás actuando como una empresa, ¿no? En cierto punto, intentar buscar a algún compañero o compañera que me puedan echar una mano en ese proyecto que tengo. Al final sí te conviertes, lo puedes hacer como a nivel práctico, pues te puede contactar directamente con un freelance y te conviertes como en un cliente. Luego nos puedes preguntar, te podemos recomendar también a los profesionales, pero al final cuando vas a contactar al freelance te conviertes tú en un cliente al contactarle, ¿no? Y hacerle una propuesta. Estamos trabajando, todavía está en versión beta, la parte del producto de los grupos de colaboración justo. Y también tenemos un Slack que es más privado con profesionales y donde podemos hacer puentes, ¿no? De colaboración. Por ejemplo, tú estás ahí a tope de proyectos y necesitas apoyo en el desarrollo y contar con un profesional ahí. Y siempre podéis contar con nosotros también para recomendaros. Ok, está muy bien esa parte. Así que bueno, respondida la pregunta. Me decían a mí personalmente si yo tengo un sueldo recurrente o si depende de los proyectos que haga, si tengo como un precio fijo. Eso es muy variable. Es decir, yo creo que yo intento cobrar siempre por hora. Por ejemplo, es decir, mi forma inicial es, este proyecto me va a llevar tanto, con esta sobreestimación porque sé que o la voy a liar yo o me la va a liar el cliente, pues este 20% que le voy a sumar o 30% porque sé que va a pasar y ese es mi precio. Después hay de todo. Tengo clientes con, digamos, yo tengo esta especie de bolsa de horas más o menos variable, a modo de decir, yo le dedico 10 horas al mes a tu proyecto, 20 horas al mes, lo que sea, y voy a cobrar esto sí o sí, las trabaje o no las trabaje. Hay algunas empresas que funcionan así, hay otras que sigues yendo por horas, hay otras que facturas en función de la carga de trabajo que tengas en el mes. Entonces, bueno, no tengo un modelo fijo. Sí que he de decir que ese tipo de modelo raro lo hago con clientes con los que ya tengo una cierta confianza, que te puede ir mal, por supuesto, pero bueno, que ya tienes una relación de trabajo que por lo que sea sabes que puede ser de confianza o estable. Pero mantengámonos siempre un poquito al margen, porque yo al principio, cuando en algunos casos quise tender la mano o quise actuar de buena fe, me llevé algunas sorpresas. Entonces, bueno, tampoco es tan fácil hacerlo bien, porque siempre nos queda la duda de te llega el cliente y tú ahora le dices esto y le dices quiero el 30% por adelantado y te dicen pues no, y se te va y dices hoy con lo bien pagado que estaba este proyecto y me quedé sin él. Bueno, entiendo que es algo que tenéis que controlar, pero creo que la tranquilidad es que nosotros lo tengamos atado lo mejor posible por todo lo mal que pueda surgir, y eso pasa por cosas como las que ha dicho Luis, de intentar buscar esos cobros recurrentes, esos hitos, esa documentación cerrada, porque bueno, al final sabemos lo que nos puede pasar. Así que bueno, esa parte más o menos cerrada puede estar bien. También preguntaban si es un impedimento a la localización. A día de hoy sí, porque también lo que nos explicaban, que están sobre todo centrados en España, bueno, aquí en nuestro caso de habla hispana en España, pero bueno, saber que también tenéis otro tipo de plataformas, así que eso también es muy importante que lo tengáis en cuenta, pero que sepáis que existen esas opciones. Hasta me preguntaban qué coche tengo, ¿no? Porque estaba yo aquí hablando de Ferraris, tranquilos, mi coche tiene 9 años, no os preocupéis, no tengo un Ferrari aparcado abajo, ¿no? Vale, voy a buscar así alguna pregunta, porque creo que ahora se ha escrito bastante y me parece bien. Si el cliente potencial tiene la competencia a un clic, ¿no se promociona más a los freelance con precios más ajustados? Un poco como también es interesante, aquí te estamos intentando descubrir el algoritmo de Malt, básicamente, pero digamos un poco, ¿qué nos puede beneficiar como profesionales para ser descubiertos? Ya no digo que aquí haya trampa o no haya trampa, o que vosotros mováis o no a los freelance. ¿Cómo
yo puedo hacer que se me descubra, porque al final, bueno, es decir, tú también tienes una competencia, que son tus propios compañeros de la plataforma, o a nivel general, porque yo creo que seguramente ciertos criterios que vosotros apliquéis nos vale incluso si nos vemos fuera de la plataforma como profesionales. Justo tenemos también todo un webinar para explicaros cómo destacar, y hay algunos artículos también para saber posicionaros cuando empezáis. La idea también dentro de Malt funciona como el algoritmo funciona a través de los perfiles, es decir, un perfil completo que da puntos, ¿no? para posicionarse, para estar mejor referenciado, digamos. Luego tener hasta recomendaciones también. Luego, por supuesto, cuando vais a empezar a tener proyectos, esto es lo mejor, es lo que da un boost finalmente al perfil. Cuanto más proyectos realizados, más visibilidad vais a tener, pero por supuesto la gran pregunta es cómo empezamos, porque al principio no tenemos estos proyectos. Entonces esto es tener el perfil completo, tener recomendaciones, poder destacar de esta manera, y también algunos profesionales tenemos un programa de fidelización, ¿vale? Que entonces hay algunos profesionales que están apoyando a la comunidad, y entonces recibes también una insignia que es el Malt Linker, o también en función de cómo te desempeñas, ¿no? Formas parte de algunos programas de Malt para ayudarte. Igualmente hacemos onboarding a los freelance, es decir, que les llamamos, les asesoramos, a posicionarse y a recomendarles directamente de cara a las cuentas. Tenemos esto es más efectivamente interno, pero la idea también nosotros es ayudaros a conseguir estos proyectos y a destacaros de cara a las cuentas. Entonces muchas veces luego hacemos un mailing dedicado a las empresas para destacar vuestros perfiles. Ok. Qué bien. También preguntaban si, claro, para trabajar como freelance en esta plataforma necesitas la cuota de autónomo, es decir, para trabajar como freelance en esta plataforma, para trabajar en general, necesitas ser autónomo, porque si no estarías cobrando de forma ilegal. Es decir, no es algo propio de ninguna plataforma de trabajo freelance, sino básicamente en general, porque siempre que se gana cualquier dinero hay que tributarlo, ¿no? Por desgracia para el autónomo, y por suerte para la gente que al final esos impuestos se van a utilizar para algo bueno, ¿no? Entonces no es nada propio. Lo de pagar una gestoría, preguntaban si es algo obligatorio. Entiendo que no, o por lo menos no dentro de la plataforma. No, además estos trámites lo podéis hacer solos, es solo que es como ser dolor de cabeza, y es como tener como una ayuda ahí aparte. Igualmente podéis preguntar sin compromiso, sin tener que pagar nada, podéis preguntar al gestor, y luego si queréis hacer estos trámites, sí, habría que pagar, pero podéis hacer estos trámites vosotros solos. Y por supuesto es imprescindible estar de alta como autónomo. Sin embargo, no es imprescindible estar de alta como autónomo para posicionar vuestro perfil. Es decir, que podéis perfectamente crear vuestro perfil, ver cómo se está moviendo, si estáis recibiendo propuestas, y a partir de ahí, cuando concretamente hay un proyecto que se va a cerrar, hacéis el trámite, es bastante rápido. Entonces podéis esperar tenerlo para tener la documentación legal, porque tampoco tiene sentido de pagar la cuota de autónomos si no tenéis ningún proyecto durante 6 meses. Efectivamente. Es decir, posicionarse e ir intentando crear esa ventaja frente a tus compañeros. Pues mira, tampoco tiene por qué pagarse por eso hasta que llegue el momento. Entonces, bueno, eso está bien. Y el tema gestoría, yo lo que mejor veo del trabajar con una gestoría de confianza es que van a estar acostumbrados a quizás ciertos trámites legales, y seguramente ciertos trámites legales relacionados con nuestro trabajo. Que a veces tú vas a la gestoría de tu barrio, no quiero hablar de ninguna gestoría, ¿vale?, en concreto, pero por lo que sea, si no han tenido un perfil como tú, que va a empezar a trabajar en el sector tecnológico, pues puede que tú tengas que pagar ese tanto y al final no te resuelvan el problema, y lo vas a tener que pagar en muchos casos sí o sí. Entonces, bueno, a veces el dar con esa gestoría de confianza también puede ser un trabajo. Así que yo creo que es un servicio que
por supuesto no es obligatorio, pero que yo le doy bastante valor, porque para mí también es un dolor de cabeza, o lo fue en su momento, decir, bueno, y a nivel legal, yo que no tengo ni idea, cuánto va a tardar Hacienda en aparecer en mi casa reclamándome algo que yo he hecho mal por puro desconocimiento, ¿no? Sí, sí. Yo lo aconsejo también. ¿Crees que nos podrías lanzar algunos tips, sobre todo para alguien que está trabajando en una empresa, que está trabajando para el sector privado, pero sí que tiene en mente el decir, a mí el trabajo freelance me llama la atención, puede ser una buena opción de futuro? ¿Hay quizás algo que tú puedas recomendarnos de cara a ir pensando en ello, o ir haciendo, o incluso como tú estabas comentando, quizás ya crearse el perfil y ya de alguna forma ir viendo cómo respira el mercado? Yo mismo, en su día, como empecé a percibir algunos ingresos, yo me di de alta de autónomo, si no me equivoco, 6 meses antes de que yo abandonase mi trabajo. Es decir, yo estuve trabajando para el sector privado y más pagando la cuota de autónomo 6 meses solapados, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo crees que podría uno ir repensando si de verdad quiere dar el salto al freelance? No, es un buen punto de ver, tomar el pulso, ¿no? De ver cómo está funcionando, cómo se está moviendo. De hecho, hay muchísimos perfiles ahora mismo en la plataforma que están todavía trabajando por cuenta ajena y que hacen, hay los que hacen proyectos esporádicos, tipo, por ejemplo, un desarrollo fuera de sus horarios de, de- de- de su trabajo. Igualmente estamos nosotros viendo cada vez más que los proyectos interesantes, más potentes, están requiriendo una alta disponibilidad. Entonces, a lo mejor no son como, entre comillas, los mejores proyectos si tenéis solo 10 horas a la semana, por ejemplo, que podéis dedicarle. Pero igualmente podéis ir empezando a desarrollar proyectos al lado del trabajo, o ir poco a poco haciendo trabajar a tiempo parcial, por ejemplo, y compaginar, ¿no? El freelance con la cuenta ajena. Igualmente hay otros profesionales que han empezado a hacer proyectos como freelance para su empresa en la cual están actualmente, cuando hay confianza a lo mejor, y si todavía hay una necesidad y se pueden plantear pues el modelo freelance y ir empezando a desarrollar un proyecto como freelance para su empresa, a lo mejor con un tiempo menor, y poder ahí ganar en confianza, ¿no? Para destacar su perfil y poder ganar en reputación también, en recomendaciones de cara a otros proyectos. Y también pues lo que dijimos antes, de moverse, de poder crear su portfolio, crear su carta de presentación, lo que quiero ofrecer, porque esto es importante. Volvemos un poco a lo mismo, pero a veces hay profesionales que quieren dar el salto pero no saben exactamente qué ofrecer y cómo posicionarse. Entonces esto es una reflexión que hay que hacerse, ¿no? Sí, que yo por contrato no podía realizar ningún tipo de actividad. Por supuesto, me lo salté. Sí. Si me estáis escuchando, empresa, podéis venir a denunciarme ahora por haber trabajado a vuestras espaldas, pero es decir, me parecía totalmente injusto. Es decir, en el momento que tú estás cumpliendo en una empresa y que tengas cláusulas de modo de que no puedes hacer ningún trabajo relacionado con el sector. Es decir, yo trabajaba para una empresa multinacional con, no sé, 100.000 trabajadores. Yo, Bryce Moure, desde mi casa, ¿crees que te voy a hacer algún tipo de competencia haciendo una aplicación hablando mal de mierda que se van a descargar 10 personas? No lo sé. Es decir, el caso es que al final es una forma de atarte, y yo creo que con tu tiempo libre tienes que ser un poco libre, por lo menos hasta qué punto. Yo entiendo que igual cuando estás percibiendo dinero del Estado, por ejemplo, que al final ahí puede funcionar de otra forma porque las garantías son diferentes, pero tú en una empresa privada que mañana te pueden echar a la calle y que pueden hacer lo que quieran y que, bueno, ya sabemos todos a veces cómo se las gasta el sector, a mí me pareció una cláusula terrible, porque ya es una forma de decir es que te estamos cortando en cierto modo que tú intentes buscarte la vida.
de alguna forma. Entonces yo directamente me salté la cláusula, fui a lo mío y obviamente no pasó nada, y si se llegan a enterar que ya lo sabían, sé que no me iban a decir nada, porque es decir, al final son estas cláusulas más a nivel legal que te pone un equipo de abogados para cubrirse las espaldas si pasa algo malo, ¿no? Pero bueno, también tenerlo en cuenta porque bueno, llegado el momento, sí que podría ser problema. Pero ese es legal, no sé hasta qué punto. Sé si que alguien te ponga eso en el contrato es legal o no. Tú entiendo que en el momento que lo firmas y que está redactado de alguna forma, pues bueno, entiendo que sí que cumple cierta legalidad. Igual lo que no es más o menos moral, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta ese tipo de cosas antes de empezar para no llevaros sorpresas, porque bueno, cada empresa sabéis que funciona de una forma y que no siempre todo puede salir bien porque sí, aunque tú demuestres que no estás haciendo nada que de verdad le pueda, no sé, impedir que la empresa para la que trabajas siga ganando dinero, no lo sé, pero bueno, entiendo que al final hay de todo en este campo. Sí, no, totalmente hay que tener cuidado. Igual, por ejemplo, el sector bancario, no sé, hay algunos sectores ahí que puede ser sí complicado, pero bueno, tampoco no pasa nada por empezar también a destacar su perfil, ver un poco los proyectos que se están moviendo y hacer proyectos más pequeños para arrancar. ¿Crees que hay un tiempo mínimo que yo tenga que decir, vale, yo quiero ser freelance, puedo ser freelance a 4 horas semanales? No lo sé, es decir, depende un poco del sector. Hay proyectos, vosotros que también veis un poco, ya has dicho que quizás los mejores proyectos son los que te implican dedicarte más full time, ¿no? a tu trabajo. Pero ¿aparecen o crees que aparece una empresa que pueda llegar y decir, no, es que yo necesito a alguien que esté estas poquitas horas cada semana, o que sea para algo concreto, que igual en una semana, en 15 días, pues lo ventilamos y se acabó el proyecto y ya está? Hay de todo al final también, ¿no? Hay de todo tipo de empresas, todo tipo de proyectos y podría llegar como a hacer hasta mantenimiento, ¿no? de página web, por ejemplo, sobre todo en el sector IT. Se puede, porque se puede compaginar. Luego no hay tanto como decir, pendiente del cliente, estar ahí ya una hora, luego puedes empezar a hacer el desarrollo, no sé, de 8 a las 12 y da igual al cliente cuando lo has hecho, ¿no? Entonces, a lo mejor también es tú cómo te vas a organizar tu semana. Es verdad que no sé hasta qué punto 4 horas a la semana, a lo mejor sí, pero van a ser pequeños proyectos. Y también, como mencionamos antes, hay este tiempo de hablar con el cliente, de la comunicación que tienes que tener en cuenta y luego del desarrollo propio del proyecto. Eso está bien. Mira, incluso nos están diciendo, mira, yo estoy en una empresa que por suerte solo trabaja 10 horas semanales y le ayuda a compaginar con el estudio. Pues mira, llegado el momento, pues incluso puede ser una buena forma. Si estás estudiando o si estás trabajando en otra cosa, pues quizás ese sueldo extra, o en muchos puntos ya ir ayudando incluso a generar portfolio, porque puede ser que tú estés estudiando pero que tengas capacidad para resolver algún tipo de proyecto o lo que sea. Entonces, bueno, también puede ser algo muy bueno para empezar. Sí, totalmente. Nos dicen, dato curioso, cuando firmé contrato en mi empresa actual, nos dijo la persona de recursos humanos que si queríamos publicar en nuestras redes sociales que trabajábamos en la empresa, teníamos que ser cuidadosos con lo que publicábamos. Bueno, siempre está ahí la parte de confidencialidad, de qué publico y qué no publico, porque obviamente hay algunas cosas que pueden ser muy delicadas y según cómo los contemos, pueden dar a malentendidos y le pueden acarrear un problema a la empresa, y eso puede ser en última instancia un problema para nosotros. Así que bueno, eso sí que, sobre todo en grandes empresas, es algo bastante habitual. Incluso hasta chistes de humor negro. Ya, bueno, supongo que será de todo. Supongo que será de todo lo que, en cierto modo, le pueda perjudicar a la empresa. Y dice, ojito que eso trae problemas, seguro. En mi empresa por el chat solo hay memes. Al contrario, no.
Hay sección de memes. Eso también está bien y creo que es algo bueno y que incluso como freelance es algo que tenemos que generar con el cliente, ¿no? No solo esa postura de soy ese consultor que se me va a contratar para pagar, no quiere decir que tú no puedas tener una buena relación con el cliente y que incluso esa relación al final se pueda extender y bueno, dé lugar a más trabajos o incluso a una relación de amistad. Yo creo que eso nunca lo debemos dejar de lado y creo que está bien porque yo trabajo para empresas en las que yo no estoy bajo nómina, ni mucho menos, es decir, yo soy un freelance y sí que hay una relación de amistad, entre comillas, a modo de que yo cualquier cosa la puedo decir con total confianza, perdona, no voy a estar tal día porque tengo que hacer no sé qué, o me voy a ir a un viaje, o hoy me encuentro mal, no voy a trabajar, o lo siento, pero esto que iba a estar para esta semana, lo tengo que retrasar otra semana porque me surgió X, ¿no? Y creo que también el generar esa parte de confianza también está bien la parte de documentos, está bien cerraditos, pero creo que también está bien que tú como freelance sepas que las planificaciones estrictas no funcionan bien, porque sobre todo cuando tienes otras cosas que hacer. Otras cosas que hacer puede ser que tengas más proyectos o puede ser que tengas familia. Igual tienes un hijo y ese hijo está enfermo mañana y tienes que estar todo el día con él y no puedes trabajar y ya está. Es decir, yo creo que eso lo tenemos que tener siempre en mente y creo que es también muy bueno el transmitirlo cuanto antes a la empresa para que cuanto antes entiendan de que, si esto se retrasa X días, pues que aquí no empiecen a llover denuncias de un lado para el otro de que hay que entregar las cosas a tiempo. Entonces, bueno, hay un pequeño consejo. Y ya por no entretenerte mucho más, que sé que casi llevamos 2 horas y al final, joder, yo siempre me lío y hablamos todos por aquí y parece que al final empezamos a echar hora tras hora. Me gustaría, en cierto modo, que dieras tu visión personal de hacia dónde va el panorama freelance. Si crees que sabemos que ha estado creciendo, si va a seguir creciendo, si es una buena opción, qué visión ya a día de hoy tienen las empresas de nuestro sector e incluso que nos digas cuál crees que son los perfiles por vuestra experiencia que quizás mejor estén funcionando dentro de Malt. No sé si perfiles a nivel de años de experiencia o a nivel de trabajo o a nivel incluso de profesión, que quizás está más demandado un desarrollador en X campo que otro, o igual no son los desarrolladores los más demandados y son otro tipo de profesionales. Un poco charlar ahí finalmente para ir cerrando sobre eso. Mira, pues justo hace poco publicamos el Maltech Trends y pues en este caso es más dedicado a las tendencias tecnológicas gracias a nuestro... Que tengo pendiente verlo, que sé que me lo enviaste y lo tengo reservado como un tema para un directo, para comentar ese documento y así que veamos todos, porque habláis de lenguajes de programación, habláis de los propios sectores dentro del mundo de desarrollo de software que más están demandados, incluso si lo leí así un poquito por encima, se habla incluso de salarios, creo que también, bueno, que hay un poquito de todo eso. Entonces eso también lo veremos en detenimiento, pero por favor cuéntanos sobre él. De hecho, lo vamos a ampliar alguna información que te comunicaré porque hay como algunos sectores que merecen también ampliar un poco la información, así que te lo mandaré también. Genial. Y sí, gracias a este estudio, al final, gracias a todas las búsquedas que se están haciendo a través de Malt, porque al final estamos en Francia desde ya más de casi 8 años y en total contamos con más de 250.000 profesionales, hay 30.000 empresas que hacen búsquedas al día, ¿no? Entonces, gracias a toda esta data hemos podido ver cuáles son las tendencias hoy en día a nivel tech, sobre todo de los perfiles más demandados en Europa, digamos, porque luego es cierto que hay también algunas diferencias ya entre los diferentes países a nivel de tecnología, igualmente a nivel de los sectores que están demandando a los profesionales freelance. Sobre todo hubo un cambio tras la pandemia, tras el COVID, y estuvimos viendo que el sector
bueno, no es una sorpresa, el sector farma, el sector de la salud ha ido creciendo muchísimo, sobre todo en su aceleración digital, ¿no? Que han empezado a desarrollar mucho más y mucho más rápido todo el tema de la transformación digital y han demandado muchos perfiles. Y aquí en España estamos ya empezando a recibir cada vez más demanda de perfiles, de perfiles freelance. Igualmente a nivel tech, todo lo que es también la ciberseguridad, que antes, pues ahora con todo el remoto al final, no es algo que se planteaba en todas las empresas y cada vez más se están demandando, ¿no? Y también, más allá de los profesionales tech, todo lo que es el marketing, todo lo que es el UX, UI de la experiencia de usuario se está demandando bastante. Y vemos que el tipo de perfil va cada vez más a perfiles que se van especializando, ¿no? No tanto, por ejemplo, el profesional full stack, sino el back o el front con su framework, lenguajes muy específicos. Últimamente, por ejemplo, muchos de Vue se están pidiendo aquí en España, pero muy enfocado en en su entorno, ¿no? Y luego tenemos también de años de experiencia, más o menos se están buscando perfiles con 5 o 6 años de experiencia. No quiere decir que perfiles junior no se están buscando, pero es hacia la tendencia en perfiles que se están especializando sobre todo. Y también algo importante e interesante para los perfiles profesionales freelance, vemos que las empresas están interesadas más allá, perdón, no sé hablar más, que las empresas están buscando también dentro de los profesionales freelance perfiles con soft skills como la agilidad, de poder trabajar en remoto, etcétera, cosas que hemos visto que los freelance lo tienen ya trabajado, ¿no? De la agilidad del trabajo en remoto, que los empleados les han costado más por cuenta ajena por no estar acostumbrados, y ha sido algo que nos han destacado las empresas. Entonces, de cómo el trabajo en remoto aquí en España antes no era tanto algo que se demandaba. No sé si hay un hueco. Está bien. No, se fue ahí un segundo, no te preocupes. Que quería decir que la tendencia está en los proyectos en remoto también, porque antes grandes empresas estaban como que había que estar ahí de 8 a 8 en la empresa, aunque estés como freelance, ¿no? Y ahora la tendencia va, pues gracias a la pandemia al final, si podemos destacar puntos positivos, están valorando cada vez más el remoto y ya 100% casi los proyectos están en remoto y hay algunas que sí siguen con el tipo horario, pero bueno, se va flexibilizando cada vez más. Entonces esto, ¿no? El panorama va cada vez más a perfiles especializados, mucha demanda en perfiles tech, y de lo que destacamos también todo lo que es el entorno cloud, todo lo que es las aplicaciones nativas, todo lo que es Flutter, que lo estáis a lo mejor viendo también aparte con todo lo de Google, que te veo también, Bryce, a tope ahí. Entonces, esto hay aquí somos una comunidad que Flutter... Yo soy una persona que Flutter siempre lo dejo así del lado. Me quedo con el nativo. Entonces es como la palabra prohibida aquí para todos nosotros, que sé que está muy demandado. Pero siempre hago la broma de decir no, Flutter no, que no sabemos hacia dónde va a ir, y Google está diciendo lo contrario, porque está ahora mismo que estamos con el Google I.O., están ahí hablando de Flutter, porque quieren acabar con el mercado para que todo el mundo se vaya a Flutter y así ya no hagamos ni aplicaciones tampoco para iOS nativo, ¿no? Entonces, bueno, también ahí está la guerra a nivel corporativo, ¿no? Total, estamos viendo igual, ahora se está pidiendo, de hecho, mucho últimamente de Flutter. y en fin, y Python también y nada, luego en otra sesión podremos ver más en detalle todas las tendencias a nivel tech, pero todos que sois programadores y que estáis ya formándoos o siguiendo en este entorno, habéis elegido el buen camino. Entonces estamos bien situados, por lo menos para poquito a poco
ir metiendo la cabecita, ¿no? en el sector. Eso está bien, eso está bien. A ver, me alegro mucho que sea así, porque, joder, creo que es una muy buena salida, igual que hay muchas otras, pero está bien que podamos elegir un poco cómo queremos desarrollarnos, ¿no? Porque a veces parece que siempre está solo esa solución, o yo, por ejemplo, con muchos de mis amigos que han estudiado algo en concreto que a día de hoy no hay ningún trabajo, y eso siempre es una pena, porque yo tengo una vocación, me gusta algo en concreto y al final no lo tenemos. Ya como desarrolladores, por suerte, hay trabajo y encima tenemos la posibilidad, aún tenemos el doble de suerte por tener la posibilidad de decir, es que nos queremos ir a una empresa privada o podemos trabajar como freelance o podemos intentar hasta emprender nosotros una startup o lo que sea. Entonces, bueno, yo creo que es el tener diferentes campos en los que elegir siempre está bien, y no un poco ese punto de decir, no, es que yo tengo que estudiar para funcionario porque es que no me queda otra. Porque si no, no voy a trabajar y si no me voy a morir de hambre. Ok, es decir, yo creo que dentro de lo que cabe, bueno, va bien la cosa. Entonces me alegro que nos hayas dado esos resultados y poquito más. Yo lo que puedo decir es que estoy muy agradecido, que he aprendido un montón de cosas que me gustaría incluso seguir extendiendo esta charla, pero llevamos 2 horas, entonces bueno, vamos a respetar a Luis, que igual ahí en Madrid hasta hace sol y lo puedes aprovechar. Sí, es verdad. Pero la verdad es que, joder, muchísimas gracias de verdad, y me gustaría que ya dijeras un poco, nada, dónde te pueden encontrar, por supuesto, en Malt, echarle un ojo si estáis sobre todo en España y creéis que es una buena solución. Bueno, ya habéis visto a Luis que no es una persona que por cómo se comunica nos esté mintiendo aquí a la cara, ¿no? Entonces creo que de verdad nos puedes ayudar a que nos sea algo más fácil, o a dar consejos, o como una opción más, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? A tener en cuenta de cara a por lo menos saber que no nos vamos a estrellar cuando decidamos pasar al plano freelance, ¿no? Yo estoy encantada de haber podido participar en la charla. Igual me encantaría seguir, y si pudiésemos estar todos juntos y charlar con una cerveza aún mejor. Ojalá pronto podamos hacerlo. Y eso. y bueno, que yo igualmente me podéis, si queréis, puedo poner mi correo, si os interesa crearos el perfil y también que lo revisemos. Yo estoy encantada también de verlo y de ver cómo posicionaros. He visto también una pregunta que en Malt, al final ahora estamos abarcando cada vez más empresas más grandes, y es cierto que hay algunas empresas, sobre todo estas grandes, están entrando en proyectos súper grandes con proyectos full time de 6 meses o más, ¿vale? Entonces una persona preguntaba que está buscando proyectos más para compaginar con otros proyectos, y sería a lo mejor escribirme para que lo veamos, pero es cierto que estamos recibiendo cada vez más proyectos de este tipo, pero siguen siendo para freelance, pero es verdad que hay perfiles que les gustan más esta estabilidad en cuanto a proyectos, y a otros perfiles que les gusta más compaginar con varios proyectos. Sí, eso es. Yo soy más del segundo tipo de profesional. Me gusta más ese cambio de contexto a mí personalmente me ayuda bastante, ¿no? El decir, bueno, pues en cierto modo ahora estoy haciendo esto y después cambio y me pongo a hacer otra cosa. Sí que es algo que me gusta bastante, pero por supuesto para gustos hay colores, así que bueno. Aquí está Luis para lo que necesitéis. Eso es. No, me podéis contactar directamente a través del correo, es Luis, mi nombre, luise, @malt.com, que yo también a lo mejor voy a terminar con dislexia al final.